10 mitos de la guerra de Vietnam. Número 10. El manifestante que escupe. Es sabido que algunos estadounidenses estaban en contra de la guerra de Vietnam. Algunos soldados informaron de la animosidad que enfrentaron a su regreso, y muchos han contado las abundantes historias de manifestantes escupiendo a los veteranos que regresaban. Estas historias solían tener lugar en los aeropuertos o en eventos de bienvenida, lo cual es extraño, ya que los soldados que regresaban generalmente aterrizaban en bases militares privadas. Además, dado que constantemente enviaban soldados nuevos al tiempo que los viejos regresaban, las fiestas de bienvenida eran raras. Estas inconsistencias narrativas fueron nombradas por el veterano Larry Lenkin en su libro de 1998, La imagen de escupir. Recopiló más de 200 imágenes de manifestantes escupiendo, pero no pudo cruzar referencias con noticias o informes policiales. Los únicos informes que encontró eran de soldados escupiendo a los manifestantes. Lenkin no afirma que esto sea prueba de que los hechos fueron falseados, pero sigue siendo escéptico. Apoyando su escepticismo está la encuesta de 1972 de Harris, en la que el 93% de los veteranos que regresaron encontraron su regreso a casa amigable y el 3% hostil. Además, el 75% de los veteranos encuestados se oponían a la guerra. Esta historia del escupir tampoco se sostiene, ya que no apareció en los medios hasta una década después del final de la guerra. Número 9. Guerra del hombre trabajador. 3 presidentes de los Estados Unidos y muchos políticos y empresarios prominentes esquivaron las llamadas filas de Vietnam. Esto le dio a Vietnam la reputación de ser un conflicto en el que luchaban los más desfavorecidos de Estados Unidos, o como lo expresó el periodista James Fallows, la guerra de clases más flagrante desde la guerra civil. Pero esto en realidad no parece reflejarse en las estadísticas. Otorgaban a las familias de bajos ingresos y entornos menos privilegiados un mayor riesgo de morir en el combate, debido a que tenían más probabilidades de ser pilotos o infantería. Pero en general las fuerzas que llegaron a Vietnam fueron las mejor educadas que Estados Unidos había enviado al combate. El 50% provenía de la clase media, el 79% tenía una educación secundaria, cuando solo el 65% de todos los hombres de edad militar en todo Estados Unidos la tenían. En comparación, solo el 63% de soldados en la Guerra de Corea y el 45% en la Segunda Guerra Mundial terminaron teniendo educación secundaria. En resumen, de media, los veteranos de Vietnam tenían 13 años de educación y 3 veces más graduados universitarios que aquellos que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces quizás no fue la clase más representativa. Número 8. Ganaron batallas, perdieron la guerra. En un artículo del Wall Street Journal de 2013, el candidato presidencial y prisionero de guerra de Vietnam, John McCain, mencionó un dicho popular sobre la derrota de Estados Unidos. El título del artículo era «Ganaron la guerra pero nunca en batalla», y se refiere que mientras Estados Unidos, sobre el papel, perdió la guerra cuando se retiraron, en realidad ganaron cada batalla. La idea nació de que Estados Unidos había ganado todas las batallas importantes de la guerra. Aunque esto en sí mismo es engañoso, porque según el veterano historiador de Vietnam, Andrew Bakevich, la guerra de Vietnam no fue una guerra de grandes batallas. Por ello es difícil discernir qué combates fueron significativos como para ser incluidos como tal. Aún así, los 10 historiadores de PolitiFact contactados para evaluar todo esto identificaron 2 batallas en las que Estados Unidos perdió y que podrían calificarse como importantes. Una batalla fue la de Landings on Albany y la otra fue la de Fire Support Base Ripcord, lo que entre otros factores llevó a PolitiFact a calificar el famoso dicho como una verdad a medias. Calificaron la afirmación como parcialmente precisa, pero acordaron que daba detalles y contextos importantes. ¿Pero tú qué estás pensando? ¿Crees que Estados Unidos ganó las batallas, pero perdió la guerra, o su historia son solo excusas? Házmelo saber arriba. Número 7. Los alistados. La participación militar de Estados Unidos en Vietnam sigue siendo la guerra más protestada en la historia del país. En 1968, el 54% de los estadounidenses describe el envío de tropas a Vietnam como un error, según el medio Gallup. Además de la oposición, Estados Unidos implementó por primera vez desde 1942 una lotería de reclutamiento. Estos 2 factores crearon una idea de que soldados involuntarios eran forzados a una guerra que no apoyaban. Sin embargo, si bien es cierto que muchos soldados se opusieron a la guerra de Vietnam, la gran mayoría ofrecieron unirse voluntariamente. 648.500 soldados, solo el 25% del total de las fuerzas fueron reclutadas, en comparación al 66% de la Segunda Guerra Mundial. Pero aunque esto es un cambio de la percepción común, no pinta la imagen completa. Los soldados reclutados representaron un enorme 30% de todas las muertes en combate, ya que estos soldados se empleaban para roles más peligrosos. Muchos se ofrecían voluntarios para evitar el reclutamiento, y así tener opciones de abrir la división militar a la que se unían, sesgando ligeramente las estadísticas.
De hecho, en 1970 el 90% de los alistamientos de la Guardia Nacional fueron motivados, y el sistema fue fuertemente violado para permitir reclutar más estadounidenses privilegiados. Número 6. Guerra racial. Vietnam fue el primer conflicto estadounidense en el que soldados negros se integraron en el ejército, pero el conflicto no estuvo libre de tensiones raciales. De hecho, la imagen pintada de la experiencia afroamericana en Vietnam es que eran una ciudadanía de segunda clase usada como carne de cañón. Pero lo que los soldados negros, con baja representación entre los oficiales y mucha en la corte marcial sugieren, es que la primera parte es cierta y la segunda es discutible. En 1965, los soldados negros representaban aproximadamente el 11% de la población civil, pero casi una cuarta parte de todas las muertes por combate en Vietnam. En 1967, el 16,3% de todos los reclutas y el 23% de las tropas de combate en Vietnam eran negros, y estos primeros años establecieron el marcador por el cual se mide la experiencia negra en Vietnam. Pero estadísticamente se estabilizó considerablemente. Los sociólogos Chelsea Moscos y John Sibley Bala investigaron sobre el polémico reclamo de carne de cañón y descubrieron que el 86% del total de las víctimas eran caucásicos y solo el 12% afroamericanos. Cabe citar que esta cifra era proporcional al número de personas negras en la población estadounidense en ese momento y ligeramente inferior a la proporción de negros en el ejército al final de la guerra. Aunque dicho eso, estos números se produjeron por las reformas en 1967 y 68 impulsadas por los líderes de derechos civiles. Número 5. Problemas de drogas. La demanda de la guerra hizo que el ejército americano jugara con anfetaminas para mantenerse al máximo rendimiento, y el horror de la guerra llevó a muchos a automedicarse. El resultado fue un informe en 1971 del Departamento de Defensa, en el que el 51% de los soldados habían fumado marihuana, el 28% habían tomado heroína o cocaína y el 31% psicodélicos. Además, las fuerzas consumieron 225 millones de tabletas estimulantes entre 1966 y 69. Aunque estas estadísticas son impactantes, la percepción que le dan a la gente sobre la guerra está deformada. Durante la mayor parte de la guerra, el uso de drogas entre los soldados fue menor que el de las tropas estacionadas. La tasa de drogas solo aumentó significativamente en 1971 y 72, momento en el que el 90% de todos los enviados a Vietnam ya habían ido y vuelto. Un estudio del Departamento de Asuntos de Veteranos de la posguerra mostró que el consumo de drogas de veteranos y civiles era el mismo y que la marihuana representaba el 75% de todo el consumo. De todos los que tomaban heroína en Vietnam, solo el 5% se volvió adicto en un año y el 12% recayó en 3 años. En resumen, 9 de cada 10 veteranos de Vietnam abandonaron el hábito poco después de regresar, por lo que esa reputación de fomentar adicción a las drogas se exagera mucho. Número 4. América versus Vietnam. Por ser oficialmente una guerra entre el norte y el sur de Vietnam, el enfoque del mundo occidental está básicamente del lado estadounidense. Estados Unidos jugó un papel fundamental en la Segunda Guerra de Indochina, pero en realidad fueron mucho más que 2 países los involucrados en esa guerra. En total, más de 20 países estuvieron involucrados en algunas partes de la guerra, proporcionando tropas, armas, uniformes, dinero y otros suministros. Corea del Norte y del Sur apoyaron a Vietnam del Norte y del Sur, respectivamente. Corea del Norte envió un escuadrón de cazas de unos 200 pilotos a sus aliados comunistas, mientras que Corea del Sur sorprendió a sus compatriotas del Sur con 313,000 soldados durante 8 años. Los aliados más grandes de América y Vietnam del Sur eran Australia y Nueva Zelanda. El país australiano envió aproximadamente 65,000 soldados a Vietnam y sufrió alrededor de 560 bajas. Filipinas también entregó sobre 10,000 soldados a la causa del sur. El mayor aliado comunista al norte era la Unión Soviética, que proporcionaron 3,000 soldados, y la República Popular de China, que desplegaron 320,000 al norte para la campaña de la victoria. Número 3. Guerra de guerrillas. Al discutir el compromiso de Estados Unidos con las fuerzas norvietnamitas, el historiador Ronald Aronson describió al Vietcong como jóvenes tropas hambrientas y desaliñadas, los cuales rompieron las reglas y crearon nuevas normas de impacto al enemigo. Esto refleja una visión común del Vietcong como una fuerza guerrillera muy desorganizada, casi con un perfil animal, que derrotó a los Estados Unidos por pura fuerza de voluntad e improvisación. Pero en realidad el Vietcong era una fuerza regimentada, mundialmente bien financiada. Sus campañas en el sur fueron controladas y dirigidas por Vietnam del Norte, quien a su vez recibió un amplio apoyo de otras muchas naciones comunistas. Según la CIA, entre 1954 y 1968, la Unión Soviética y China proporcionaron a Vietnam del Norte $3,200 millones en ayuda militar y económica.
Otras fuentes incluso han estimado cifras el doble de altas. Esto permitió a Vietnam del Norte armar al Vietcong con un arsenal similar al de los estadounidenses. Lucharon con AK-47 soviéticos equivalentes a sus enemigos M-16. Estados Unidos, por otro lado, armaba a sus aliados vietnamitas del sur con descartes de la era de la Segunda Guerra Mundial como fusiles M1. ¿Quiénes eran los preparados ahora? Número 2. Bajas de posguerra. La guerra es extremadamente perjudicial para el cerebro humano, y se documenta ampliamente que Vietnam no fue diferente. La brutalidad del conflicto dejó a muchos soldados con TPT, que se cita con frecuencia como la razón por la que muchos veteranos de Vietnam lamentablemente se quitan la vida. En algunas estimaciones, los veteranos de Vietnam se han quitado la vida más de lo que lo hizo la guerra. Es cierto que las tasas de suicidio aumentaron en los primeros 5 años después de la guerra a 1,7 veces la tasa de los no veteranos de Vietnam. Pero más allá de este periodo, las tasas de suicidio de veteranos de Vietnam cayeron por debajo de las de los no veteranos de Vietnam. Luego, en 1991, algunos informes elevaron el número de suicidios de veteranos de Vietnam hasta los 100,000. Pero este número representa 2/3 de todos los suicidios, entre los 37 millones de hombres que había en América en el mismo periodo. Y no hay absolutamente ninguna evidencia que respalde estas afirmaciones. En cambio, la mejor estimación proviene del CDC en 1988, que los estimaron en aproximadamente 9,000. La sobreestimación es probable, ya que no había un seguimiento cuidadoso de los suicidios antes de la guerra de Vietnam. Número 1. El desempleo. Hoy que el estereotipo del veterano de Vietnam desempleado o sin hogar es tan frecuente en los medios como en cualquier imagen de la guerra misma. Esto tiene sustento en las luchas que tuvieron los veteranos de Vietnam, afirmando lo que el veterano Peter Landon ha descrito como beneficios casi inexistentes. El resultado fue un auge del desempleo de los veteranos hacia el final de la guerra. En 1971, sobre el 10% de los veteranos eran desempleados, casi el doble de la tasa nacional. Sin embargo, si el mismo año, esa tasa se compara con los de 20 a 29 años, un grupo de edad más cercano a la mayoría de los veteranos, la tasa de desempleo es mucho más cercana al 8,4%. Esto se debe a que el país había gastado 168 billones de dólares en la guerra, y la economía no estaba en condiciones de acomodar a los nuevos trabajadores que regresaban de la guerra. Y a medida que la economía mejora, también lo hacen las perspectivas del veterano que busca trabajo. En 1987, la tasa de desempleo había caído al 4,8% en comparación al 6,2% de América. Un informe de 1994 del Departamento de Trabajo rastreó esta tendencia y descubrió que el desempleo de veteranos de Vietnam se redujo al 3%, frente al 5% para los veteranos de la misma época que no residían en Vietnam. Estos han sido 10 mitos de la guerra de Vietnam. ¿Cuál de ellos te ha sorprendido? Hazme saber en los comentarios abajo, y si disfrutaste este video mira el siguiente en pantalla ahora.